tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde. Para nosotros siempre es un placer recibirte aquí en tu casa, Acceso B, con Luis Benavides. Y también debo decir que me da muchísimo gusto saludar a la distancia a un querido amigo y por supuesto un gran profesional. Me refiero al contador Gonzalo Fósil Pérez, quien nos está haciendo uso de la tecnología, nos está engalanando esta tarde, ¿no? Contador, bienvenido a tu programa, bienvenido a este programa que se llama Acceso B. Muchas gracias, Luis Daniel. Pues un saludo a todos nuestros amigos de Tabasco, de México en general. Y pues aquí estamos a las órdenes a ver qué podemos opinar contador, en los temas de interés. Perfecto, contador. Y la verdad es que sí, déjame contarte que nuestro programa se trata en gran medida de poder darle a la ciudadanía, a la gente, material que evidentemente les pueda servir en su vida cotidiana. Eres muy amable al haber aceptado la invitación. Y antes de iniciar, yo quisiera hablar un poquito de quién es el contador Gonzalo Fósil Pérez, porque es muy importante que sepa el auditorio a quién estamos entrevistando esta tarde. Y les platico, Gonzalo Fósil Pérez es actualmente CEO de Cuentas Claras Consulting. Es empresario, también es conferencista en administración, auditoría e impuestos, es catedrático en finanzas, auditoría de impuestos, tiene una maestría en derecho fiscal, una maestría en administración, por supuesto, eso habla muy bien de él, y también es un asesor en temas de litigios fiscales, contador público, también de profesión, especializado en impuestos, es economista y tiene una gran trayectoria en la vida pública, pero sobre todo en la vida privada. Con este perfil, querido auditorio, me queda la seguridad de que será una tarde interesante, porque vivimos momentos muy complejos y precisamente para darle a ustedes herramientas para poder enfrentar estos momentos, tenemos esta profesionalización de parte de nuestro invitado. Yo le quería preguntar al contador Gonzalo Fósil Pérez que ante la llegada del COVID-19, pues evidentemente nos trajo un problema de salud muy grave, ¿no? No estábamos preparados. Y en los otros programas, contador, hemos hablado de este tema. Pero hoy vamos a hablar de una vertiente de este virus que nos vino a invadir el mundo y que incluso expertos nos dicen que ha venido a ponernos en una posición más difícil. Y hablo específicamente en el tema de economía. Las medidas que se tomaron para contener el virus, que aún sigue entre nosotros, por supuesto, fueron brutales para el comercio, el empleo, el ingreso de millones de personas en el mundo, y México, por supuesto, no es la excepción. ¿Cómo ve Gonzalo Fósil Pérez la situación a partir del COVID-19 a la economía, en este caso en el mundo y por supuesto específicamente en México? ¿Cómo lo ve usted desde tu perspectiva profesional? Gracias, Luis Daniel. Pues mira, la economía mexicana ha sido impactada como todas. Prácticamente al mes pasado se habían perdido 12 millones de empleos. Afortunadamente, ya con la reactivación económica y la bajada de semáforo rojo a naranja o amarillo en algunas entidades, se han logrado recuperar aproximadamente 1.200.000 empleos. Básicamente la gente que trabaja por su cuenta son los que han venido reactivándose. Y esto es un signo de lo que nos va a llevar todo este tema económico. Y aquí tenemos dos componentes esenciales en nuestra economía, en cualquiera: los productores y los consumidores. Básicamente, el cierre nos afectó a todos los productores, sobre todo en la rama de servicios. La rama de servicios, peluquerías, restaurantes, bares, tiendas comerciales, etcétera, se vio muy impactada, se tuvo que cerrar. Entonces ahí tenemos ya, para empezar, una baja en la economía. No hay ventas, que es una de las cosas que se miden, y por el otro lado, esto generó despidos, o por lo menos despidos temporales y no definitivos, que esperamos que sean temporales. Temporales.
Y básicamente la gente al ver este panorama, número uno, no salgas de tu casa, quédate de tu casa. Entonces, lo que la gente estaba acostumbrado a gastar, pues ya no lo está gastando. Prácticamente todo el mundo redujo su consumo a alimentos, básicamente, y transporte. Son los elementos que se quedaron en la economía. Y por el otro lado, trajo también, con todo el desempleo asociado, pues mucha gente que tuvo que pedir prestado a algún familiar, pues para hacer su gasto. Entonces, esto nos está reduce el tamaño de la economía de una manera sustancial y esto está pasando en todo el mundo. Por eso todos los famosos PIBs, ese PIB que no le gusta al presidente y que efectivamente el PIB es una medida, pero el tema es más el desarrollo humano. Yo creo que en eso coincido con él. Pero Producto Interno Bruto finalmente nos dice qué pastel tenemos y se está agrandando, se está achicando. Como siempre, Luis Daniel, en una crisis hay oportunidades. Hay riesgos, pero también oportunidades. Así que a raíz de esto, el riesgo de la cercanía social, se han desarrollado una serie de servicios en respuesta a esto, ¿no? Eso es claro. la nueva economía. La entrega de víveres a domicilio, por poner un ejemplo. Plataformas de trabajo en equipo, como la que ahorita estamos usando, esta nació durante la pandemia. Y hay otras que ya existían antes y se están fortaleciendo también. La capacitación y las clases a distancia. ¿Cuándo íbamos a ver esto de una manera tan masiva como lo estamos viendo hoy? Son las consecuencias, yo puedo llamar positivas del COVID, que nos está trayendo a innovar a las personas, a hacer uso de tecnologías que antes no usábamos. Había gente que estaba renuente a este tipo de comunicación, como estamos teniendo en Zoom, querían más cara a cara, pero pues también están viendo las ventajas de las tecnologías, ahorro de tiempo y dinero. Moverse cuesta. Así es. Y cuesta en tiempo y cuesta en dinero. El impacto en la economía que todos quisiéramos para tocar fondo, pues todavía nos falta. Creo que ayer o antier, en el caso mexicano, Gatell, más que yo lo veo más que un narrador de la pandemia, que como alguien que realmente esté promoviendo acciones para acotar esta pandemia. Desafortunadamente yo creo que sí se necesita más acción por parte del gobierno y más cooperación por parte de los ciudadanos. Definitivamente hay gente que no puede salir. Sí. ¿Sí? Y hay gente que tiene que salir. O sea, aunque no quiera, tiene que salir a ver cómo se procura el sustento. En el ramo de turismo, por ejemplo, el turismo está fleet. Prácticamente, una vez que se declaró la pandemia, hoteles de los lugares más caros mexicanos, pues prácticamente están trabajando al 10% o 20%. No salen sus costos con esos niveles de turistas que llegan. Prácticamente llega un turista y tienen el hotel para ellos solitos, ¿no? Entonces, el tema de la vacuna es el tema más importante. El tema... una vez que ya la vacuna se hayan probado, ya tenemos la rusa y hay la de Oxford y otras más que van venido saliendo, pero yo espero que a más tardar la vacuna ya se libere en diciembre. Decían que para octubre, pero ya estamos prácticamente llegando. Es un tema serio. Yo creo que hemos salido de otros problemas a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la viruela, que mataba muchísima gente en su momento, ya hoy afecta a muy pocas personas todavía, desafortunadamente, pero ya está bajo control. Y otras enfermedades que igualmente han desaparecido. Sí, básicamente es el tema del COVID ha sido un tema también de la administración de tiempo y de las acciones emprendidas, ¿no? Hoy el mundo está ciertamente paralizado, y digo ciertamente porque, como bien lo acaba de decir usted, el tema es que hay mucha gente que no se puede paralizar, que a pesar de estar el virus todavía en el ambiente, tiene que salir
a buscar el sustento, porque si no, pues se viene abajo todo su entorno, ¿no? Y bueno, esta parte de lo que nos platicas en la economía, tú eres un experto en finanzas, pero también, lo digo porque te conozco desde hace muchos años, eres un emprendedor nato, por así decirlo, eres un tipo muy echado para adelante, siempre pensando en las oportunidades cuando hay pruebas o retos como lo que vivimos actualmente. Y creo que esta parte es importante platicarla, sobre todo porque tenemos que tener una visión, todos los que estamos viviendo el día a día en esta actualidad, de que las cosas cambiaron y que como las cosas cambiaron, y lo describiste bien tú hace un momento sobre la tecnología, los nuevos procesos de servicios, los métodos de negocios. Ahorita hay una frase que me late mucho y te la platico, que los expertos la han movido mucho y que dicen: quienes se adapten, se transformen y logren sobrevivir, saldrán fortalecidos. Y esta frase se escucha mucho en el tema del emprendedurismo, en este momento en donde todo emprendedor debe ser resiliente y con una visión distinta. ¿Qué opina Gonzalo Fósil al respecto de la forma de hacer negocios ahora? Ahora, no dejar a un lado, claro, que el COVID sigue en el ambiente, el COVID no se ha ido. Perfectamente de acuerdo de que hay que adaptarse o morir. La famosa teoría de la evolución de la naturaleza se aplica a la teoría económica del emprendedurismo. Entonces, sí hay que adaptarse, y te voy a poner un ejemplo casero de microeconomía. Por ejemplo, hay personas que hoy se están dedicando a hacerle la compra de los víveres a la gente que puede no salir de su casa y no quiere salir. Entonces, a pesar de que muchas tiendas hoy te dicen: yo te llevo la mercancía a la puerta de tu casa, ellos están ofreciendo otro servicio. Yo te escojo las verduras mejor que lo van a hacer la gente de la tienda. Lo voy a escoger como si fuera tú. Entonces, ese es el valor agregado. Entonces, mucha gente que perdió su empleo están sirviendo a las casas de familia, llevándoles un supermercado de productos frescos, de carnes, de pescados, de pollo, que a veces un empleado de supermercado pudiera no tener el cuidado para seleccionarlo mejor. Y bueno, como vemos, hay evidencia de estos cambios. Muchas personas, por ejemplo, en el sector negocios, que hoy subirse a un avión es un gran riesgo, grandísimo. Yo por eso no he podido ir a México, por el miedo de decir: bueno, tanto que se cuida uno, te subes a un avión con que vaya uno que nadie supo, y ahí sí, todos acabamos con posibilidades de enfermarnos. Entonces, en el tema de los negocios, el turismo de negocios, puede llamarlo turismo, ese se va a reducir. O sea, yo creo que eso ya se va a reducir con COVID o sin COVID, porque ya la gente ya probó qué tan efectivo es poder trabajar a distancia, como estamos haciendo hoy aquí. Yo, por ejemplo, tiene 5 años que no vivo en México, voy de visita y todo mi trabajo lo he hecho desde ese entonces a distancia. Reviso documentos, reviso cédulas de papeles de trabajo. Claro, hay gente que colabora conmigo y que toma las fotos que necesito ver, o los videos que necesito ver, o los documentos, escanea los documentos que hay que revisar, prepara los informes, o los preparamos conjuntamente, y eso es una evolución. Por ejemplo, otro ejemplo real, actual, los sistemas legales judiciales, los juzgados mexicanos. Hoy en día estuvieron parados marzo, abril, mayo, junio, julio, y regresaron, casi 4 meses y medio estuvieron parados. Y la impartición de justicia, que es algo elemental para cualquier sociedad, parada completamente. Entonces, adaptaron sistemas informáticos, están recibiendo hoy demandas, promociones, testimonios por internet, etcétera. Hay cambios muy importantes que yo creo que llegaron para quedarse. Y hay abogados que no le habían querido entrar a la tecnología, y ahora o le van a entrar, porque aparte es más cómodo. Yo litigo en el Tribunal Fiscal, en el Poder Judicial, por internet prácticamente. Todo por internet, salvo algunos casos donde hay que llevar un papel. Bueno, alguien me echa la mano llevando el papel al juzgado que fuere, pero hoy en día es perfectamente posible litigar un asunto
usando las tecnologías informáticas. Entonces, los abogados, contadores, se tienen que adaptar. Otro ejemplo, en el despacho que tengo en México, el 80% de mi gente está trabajando desde su casa hoy. Entonces ya eso me hizo a cuestionarme, ¿necesito tanta oficina? ¿Podré seguir mejor así que trabaje la gente en su casa y que vayan un día a la semana, recojan un paquete de información, etcétera? Y yo creo que eso está sucediendo en muchas empresas. Antes de la pandemia, por ejemplo, la gente que se dedica a venta de acciones de la Bolsa de Valores tenía mucha gente trabajando desde su casa. Y bueno, y estaban jalando. Los señores ganan por comisión, venden, comisionan, venden menos, comisionan menos. Entonces, hay rubros que sí se prestan. Los que nunca va a ser posible, yo creo, es un dentista. No te pueden sacar por internet una muela, ¿no? Sí. Un cirujano, pero diagnósticos, inclusive diagnósticos, va a ser posible hacerlos usando tecnologías de información. Tú estás en Villa y hay un buen médico para diagnóstico, a lo mejor en Mexicali, y desde allá te va a poder hacer su diagnóstico. Ya una cirugía, pues esa a fuerza. Claro. A Sí, de fuerza con hecho, una gente, aunque haya robots, ¿no? así es. De hecho, las distancias se acortaron, los procesos se simplificaron y evidentemente hay todo un estudio o estudios que se están realizando hoy en día con base a lo que vivimos y evidentemente la tecnología avanza a pasos agigantados. Hay apps, hay software que están ya manipulándose de tal manera que se mueven en el mercado de servicios y le permite a la gente tener las herramientas a la mano fácil, rápido, ya para que pueda con ello tomar decisiones, ¿no? Yo creo que esa parte nos ha sorprendido a muchos, porque quizás, por ejemplo, en tu experiencia, contador, que ya tienes un rato fuera de México, por cierto, nos estás transmitiendo desde Canadá, tú evidentemente te familiarizaste con estas herramientas desde muy temprano, mucho antes del COVID, pero ahora muchos mexicanos que no teníamos esa necesidad de implementar estas herramientas, pues hoy los hacemos de la vida cotidiana e incluso nos ha ayudado a mejorar la producción humana, es decir, trabajamos con incentivos, con resultados, con base en todos esos indicadores y también incluso nos ha acercado a nuestros hogares porque al trabajar en casa dedicas tiempo y a la oficina, ¿verdad? Vía virtual, pero inmediatamente te trasladas en cuestión de segundos a tu vida cotidiana, familiar, emocional y demás. Yo creo que ha traído cosas positivas, contador, y eso es lo que estamos prácticamente haciendo con Acceso B, demostrarle a la gente que hay muchas herramientas, hay muchos métodos, hay muchas formas de que a pesar de toda esta crisis que estamos viviendo, hay un mundo de oportunidades, contador. Y al hacer esta entrevista, buscamos ayudar a muchos mexicanos, a muchos tabasqueños a prepararse en algo que también he leído mucho a nivel mundial. Son 3 escenarios que se hacen, contador, a futuro y son 3 perspectivas, te las quiero comentar y que tú me des tu opinión. El escenario optimista, el optimista realista, que se basa en las condiciones de que será algo mejor de lo que esperamos a partir del COVID. Está el escenario neutro, que son las condiciones no esperadas, que finalmente están ahí, ¿no? Y un tercer escenario que vendría siendo el pesimista, que se van a dar peores condiciones de las que habíamos imaginado. Con base a esos escenarios, que fue, bueno, fue a partir de un cúmulo de análisis que he leído, ¿cómo podríamos definir cada uno de estos 3 escenarios desde una perspectiva como la tuya, un CEO, un empresario, un emprendedor, un experto en finanzas, ante el escenario COVID? ¿Cómo lo podríamos definir si utilizáramos estos 3 escenarios, contador? Mira, por principio de cuenta, la economía tiene un principio fundamental. Hay recursos escasos, toda la vida han habido recursos escasos y la economía trata de colocar los recursos escasos donde haya mayor provecho. Ese es un principio básico de la economía. Cómo administrar recursos escasos para necesidades ilimitadas. Igualmente, en épocas de bonanza o en épocas de depresión como la que ahorita tenemos,
siempre hay ganadores y perdedores. Hay quienes desarrollan y hay quienes pierden. O sea, hay muchísimos ejemplos. Entonces, el COVID o esta pandemia, realmente lo único que va a originar es que haya un cambio en algunos sectores, porque habrá sectores que tradicionalmente continúan estructuralmente igual, como por ejemplo los supermercados, con la variante de entrega a domicilio, el sector servicios personales, por ejemplo, muchísimos van a continuar básicamente igual. Se van a abrir nuevas áreas de oportunidad y en este aspecto, pensando optimistamente, y esperemos que ya salga la vacuna para fin de año por lo menos, espero que de aquí a 6 meses ya podamos de nuevo ir a visitar a los papás con toda tranquilidad, a los hermanos, que nuestros hijos vuelvan a poder asistir a la escuela sin riesgos y que podamos otra vez estar, ir a un concierto, un teatro, un restaurante como antes, ¿no? Eso yo creo que mi panorama optimista sería que para mediados del 2021, pues ya estuviéramos en esto. Y además, mi escenario optimista también es que la pandemia genere una nueva conciencia de solidaridad social. No estar pensando nada más en cuánto más voy a ganar, pensando en uno, sino en una sociedad donde los beneficios de la actividad económica sean un poquito mejor distribuidos. Y esa, la primera obligación la tienen los jefes de empresa, porque el jefe de empresas al establecer mecanismos de retribución a sus colaboradores debe tratar de ser un poquito más justo. A mí me gustan mucho los esquemas por resultados y bueno, para mí cada uno debe establecer sus mejores formas de medir los resultados y retribuir al trabajador en esa base, el trabajo en base a resultados. Bien, un escenario particular, pues sería hasta, desde el punto de vista neutral, yo creo que va a ser hasta mediados del 2022 cuando estaremos recuperando los niveles económicos de antes. Como te dije al principio, esto es se tienen que recolocar los recursos, se crea una nueva realidad, hay una nueva realidad después del COVID y va a haber una recolocación de recursos, tanto la gente donde va a trabajar, tanto el tipo de negocios nuevos que se van a establecer. Y lo que yo espero es que los niveles salariales por lo menos se mantengan. Ese sería mi escenario neutral, que estaríamos hablando básicamente de que recuperemos la economía. Estamos 2020, 21, 22, perdón, para 2022. Sí, es Las una fondas, visión. taquerías y ese negocio van a seguir creciendo. Esos son negocios que siempre, por micros o changarros, hay gente que genera muy buenos ingresos en un negocio como una fonda o una taquería. Yo conozco personas que han logrado mantener y desarrollar una familia de ese tipo de negocios. Y bueno, las oportunidades van a seguir existiendo. Por ejemplo, este negocio tecnológico, el de Airbnb, que rentan casas o rentan cuartos o Como hoteles, departamentos, ¿no? le pegó el Airbnb, sí, le pegó el COVID, por lo mismo de que se mueve mucho turismo y tendrá que replantear también cómo van a empezar a actuar. Entonces, ese escenario de Arvin es muy interesante porque leía yo precisamente a su fundador que hablaba de cómo era exponencialmente el éxito y cómo de repente se encontraron en una realidad muy crítica, ¿no? Hasta hace unos meses él mismo declaraba que estaban viendo qué iba a pasar con este modelo de negocio y porque sí presentaba una crisis, ¿no? Y con base en eso, contador, ahí se implementaron, hubieron personas, hubieron modelos de negocios que fueron muy exitosos. Por ejemplo, al no ir al cine, las plataformas de streaming resultaron un boom, ¿no? Ahora los estrenos se hacen con las casas productoras vía este tipo de plataformas y a la gente pues ya le dicen, ¿no? Ahora el estreno es en tu casa, ¿no? Pagas 60 pesos, 200 pesos, dependiendo del estreno, y ya lo ves en tu casa, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, todo ese tipo de modelos que han venido a salir a partir del COVID, que se exponenciaron,
¿cuáles son esas áreas de oportunidad que quizás tú nos pudieras platicar? Que ya lo estás haciendo, pero ya más específico, algunas áreas de oportunidad que me pudieras decir, Luis, estas áreas de oportunidad para México son importantes. ¿Cuáles serían esas áreas de oportunidad en este Te escenario? voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de alquilar películas por internet y verlas en tu casa. Los cines, llegó un momento en que tradicionalmente conocimos un cine, Claro. iban al fracaso prácticamente todos. Alguien innovó, hizo salas pequeñas, como las que conocemos ahora, que son las que funcionan, salas pequeñas de máximo 150, 200 personas, y muy grande. Ahí hubo una innovación, se innovó el servicio y ahí se generó nuevamente una oportunidad en ese negocio. Y yo creo que los cines, como hoy los conocemos, van a recobrar porque a todos nos gusta ir a comer palomitas, refrescos y la parte social, ¿no? Eso es lo que venden más que nada. Y también hay empresas que se reinventan. Yo hace 20 años o 25 años compraba mis libros en Amazon. Y Amazon vendía nada más libros y luego empezó a vender discos. Y hoy, ¿qué quieres que no te venda Amazon? O sea, ellos también evolucionaron, bien una oportunidad de mercado antes de la pandemia y empezaron a vender lo que tú quieras. Prácticamente Amazon o es intermediario o es comisionista de lo que tú quieras. Ahí vemos cómo hay que ir abriéndose un poquito más al mundo de los negocios. En el caso de Tabasco, definitivamente tenemos una población que requiere muchos servicios de calidad. Los servicios tradicionales van a seguir. Los negocios necesitan todos plataformas web. Mucha gente dice, es que es muy complicado tener mi página web, vender por internet. La verdad es que eso era complicado. Hoy en día el que quiere tener una página web la puede tener en 2, 3 días y ya no cuesta el dineral que costaba hace un tiempo. ¿Por qué? Porque hay ya cosas ya prefabricadas donde tú te pones y metes tu tienda y te pones a vender. La parte importante sigue siendo el marketing, porque así como tú eres una tienda y te conocen los vecinos, igual en un sitio web donde hay millones, pues si no tienes una buena mercadotecnia, pues ahí, muchos sitios web, pero nadie va a entrar a tu sitio web a ver qué vendes. Entonces, sí se requiere ya vender sitio web. Yo, por ejemplo, estoy vendiendo cursos en materia de defensa fiscal por internet. Entonces, ahí está, de repente me dice, pues ya te compraron un curso, y ahí solito se vende, solito entre comillas. O sea, mi trabajo es el marketing para que la gente vaya, vea el curso, me conozca y digan, sí, lo compro, porque hoy hay mucha competencia y mucha oferta. Entonces hay que ofrecer algo de mucha calidad y a un precio bastante razonable. Entonces, estas son para mí áreas de oportunidad muy importantes que la gente tiene. Hoy en la mañana platicaba con mi hermana que tiene un pequeño puesto móvil de esos en un espacio comercial. Y le dije, vamos a hacer tu sitio web, vamos a trabajar y vamos a hacerle marketing. Sitio web sin marketing es como si no tuvieras nada, ¿sí? Entonces, y es un negocio pequeñito lo que ella va a vender. Probablemente, no sé, estimándolo pueda vender al mes 40, 50 mil pesos, pero hay que hacerle marketing para que de ahí algún día pueda crecer mucho más. Sí, efectivamente, contador. De hecho, el marketing digital, social media y todo esto, obtuvo un gran beneficio de todo este proceso pandémico, porque evidentemente, ¿no? La competencia es muy grande, pero el mercado también, cuando el ciudadano, la persona busca algo, pues la verdad es que el Internet le ha facilitado todo este tipo de acercamientos con productos, servicios, a la medida de lo que se busca, ¿no? Y bueno, como tú bien lo dices, ya dependerá de quien hace la oferta o de quien va a prestar el servicio a través de su marketing, qué tanto puede tener efecto positivo en ese segmento que quiere atacar. Contador, la verdad que es muy interesante escucharte, siempre traes muy bien el pulso de los negocios en finanzas, te vemos muy participativo en redes sociales. De hecho, ahí te vi hace poco, hace cuestión de días, cuando te hiciste viral dentro del estado de Tabasco respecto a un tema de alguna manera sensible, importante,
de la vida pública del Estado. Y hablo específicamente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que por supuesto para nadie es secreto de que está viviendo tiempos difíciles de crisis y muchas cuestiones financieras, pero que bueno, que se viene viviendo a partir de consecuencias de acciones del pasado, ¿no? Pero quisiera que nos platicaras por qué razón y se hizo viral esta parte, con base en qué propuesta y cuál es el escenario de la UJAT para que al final de cuentas hayas propuesto tú algo como asesorarlos en un tema específico. ¿Qué nos puedes contar de esto, contador? Pues mira, prácticamente la propuesta fue defenderlos porque traen ahí una multota fiscal derivada de los llamados estafas maestras, ¿no? Que desafortunadamente en el gobierno de Peña Nieto involucraron, yo creo que a la mayoría de las universidades públicas del país. Yo casi te puedo decir que conozco 50, más o menos como 50 casos de universidades que ya fuera Pemex, ya fuera la SEDATU o ya fuera la otra Secretaría de Desarrollo Social, se vieron involucrados en una serie de operaciones donde ellos nada más eran los intermediarios con la finalidad de evadir licitaciones por parte del gobierno federal o por parte de Pemex. Entonces, ese es un problema bastante común. Yo no le echo la culpa a las universidades porque pues ellos lo que querían era quedarse con su comisioncita para sus gastos que se tienen normalmente y que siempre andan cortos de presupuesto. Sin embargo, pues Hacienda no perdonó en el caso de los JAT y algunas otras más. Entonces, mi propuesta fue poderles ayudar gratuitamente. Yo tengo 30 años defendiendo fiscalmente a empresas y este tema de operaciones simuladas lo conozco perfectamente. Conozco también el aspecto de las ilegalidades que se cometen por parte de las autoridades. Entonces, los hechos ahí están inclusive señalados por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, si el procedimiento legal que hizo el SAT tiene vicios, yo soy experto en encontrar esos vicios, y si tuvieron vicios constitucionales, pues se va a caer toda la determinación que, por lo que hizo público el rector, eran como 600 millones, según lo que escuché, una cantidad muy fuerte para la operación de la universidad, que además se me hace tonto que el gobierno federal esté quitando a la universidad lo que luego se lo da por otro lado. O sea, se me hace demasiado sanguinario, ¿no? En este caso con la UJAT. Por eso fue que me ofrecí a ayudarles. Sin embargo, ante esta crisis que está teniendo la UJAT, yo recuerdo que al antiguo rector, que es mi amigo José Manuel Piña, le dije, oye, rector, ya Candita hizo mucha obra ya por el country. Infraestructura material, hay la que tú quieras. Le digo, ahora necesitamos calidad académica de los chavos. O sea, necesitamos contadores que sepan de contabilidad bien y de impuestos bien. Y ingenieros que sepan deshacer una banqueta o un edificio. Pero esa es la parte más fuerte. Y hoy esta pandemia y esta crisis y las tecnologías le va a permitir a la universidad cambiar su modelo. Yo creo que deben adoptar un modelo más híbrido, de más bajo costo, donde vamos a poder tener estudiantes estudiando en su casa, los que tengan esa disciplina, ¿verdad? Preparar bien los materiales e incluso la UJAT va a poder tener catedráticos de cualquier lugar del país o del mundo para hacerle una oferta educativa que posicione al estudiante de Tabasco, al futuro profesionista de una manera más sólida y que puedan contribuir a la economía de Tabasco. Desafortunadamente yo he conocido profesionistas recién egresados que bueno, yo creo que le faltó a la UJAT ser un poquito más exigente en esto. Bueno, en la parte tecnológica yo creo que hay de capacitación hoy. Hoy hay plataformas que te educan. Yo he tomado cursos por internet en Harvard, en el MIT, que son de las universidades más importantes del mundo. En el MIT gratis. En Harvard me costó $100, algo así, un magnífico curso de contratos de negocios, y en el MIT un curso en materia de computación.
Entonces, eso ahí está. Yo aprendí el curso del MIT como si hubiera yo estado ahí sentadito oyendo la clase frente al maestro, porque te mandan todos los materiales, las tareas, los trabajos, todo está ahí disponible hoy. El que quiere estudiar y superarse, lo puede hacer solito, claro. Necesitamos un papelito, ¿verdad? Pero muchas veces hay gente que tiene papelito y no hay la respuesta profesional que esperamos. Entonces yo creo que la universidad tiene una gran oportunidad a adoptar un modelo híbrido. Y bueno, espero que le vaya muy bien al rector, al nuevo rector, resolviendo los problemas. Yo ahí sigo a las órdenes y bueno, también el tema educativo, que es el principal de LUJAC, pues que le den un empujón muy importante. Qué interesante, contador. Entonces, finalmente es bueno que este debate de cuestiones públicas como tabasqueños nos debe involucrar, sobre todo quienes hemos tocado la máxima casa de estudios del Estado, y pues esperemos que ahí estén escuchando esta conversación. Siempre es bueno tener una perspectiva como la tuya en esa línea de abonar a los problemas del Estado. Contador, y precisamente continuando con temas del Estado, yo quería comentarte, hace poco se hizo tendencia el tema relativo a una ley que se aprobó en Oaxaca. Ahí inició el brote, por así decirlo, de esta ley de alguna manera muy llamativa, que es la ley básicamente contra la comida chatarra. Posteriormente, días después, hasta hace pocos días, se aprobó aquí también en el Congreso del Estado esta ley antichatarra, que de alguna manera se está haciendo una tendencia, se hizo un discurso público a partir del tema de salud, que básicamente de ahí se originó todo este proceso. Pero hablando de los temas financieros, temas económicos, y en este caso que es tu fuerte, tu experiencia, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista económico sobre esta controvertida ley? ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí me parece, con todas sus letras, una estupidez. Efectivamente, en México hay un gran problema de obesidad y de diabetes. Hay un gran problema, pero eso es un problema de educación, ¿sí? Básicamente, ya vimos que en el gobierno, creo que fue de Peña Nieto, le pusieron impuestos a los refrescos, otro impuesto, aparte del IVA, otro impuesto a los refrescos por su contenido calórico, precisamente por la diabetes y la obesidad. Y le pusieron también a todo lo que no llevaba IVA, galletas, papas fritas, comida chatarra, que no llevaba IVA, le pusieron ese impuesto. Y el pretexto o la justificación que pusieron es para que haya menos consumo. Al ser más caro, menos gente lo compra. La gente lo siguió comprando. Es mala educación que tenemos en andar comiendo tanta comida chatarra. A mí me encanta la comida chatarra. Por supuesto, unas papas fritas, un refresco bien helado. O sea, ese sentido aquí en la garganta cuando pasa bien helado. O sea, pero no lo hago por educación, porque me he educado después de 30 años, decidí hacerlo, decidí cambiar, me eduqué y comprendí que eso no era lo más sano para el largo plazo. Y bueno, sí me tomo mi refresco cada 2 semanas, sí me echo mis papitas fritas igual cada 2 semanas y párale. Es un tema de educación, no es ni de impuestos ni de prohibiciones, porque lo único que van a hacer es hacer que el papá se pare de la hamaca para irle a comprar al chamaco el refresco y las papas y ahí está, hijo. ¿Sí? Básicamente yo creo que es una mala medida. La educación es el camino y ahí están, desde la primaria hay que darles a los niños clases de cómo comer las verduras, las frutas, las proteínas, todo esto tiene que estar en la primaria, en el primer año de primaria. Y ojo, va a llegar el momento en que los niños le van a decir a los papás: oye, papá, estamos comiendo muy mal, eso nos va a causar obesidad, diabetes, debemos comer así. Yo creo que es un tema de educación básicamente. Yo tuve una tiendita, Luis Daniel, y cuando iba yo a pararme ahí a ver cómo estaban las cosas, a ver qué mejorábamos en la tienda, veía yo y yo me quedaba sorprendido, y te estoy hablando de hace 15 años, me quedaba sorprendido, o más de 15 años, cómo llegaban las familias, no una familia, las familias de alrededor,
a comprar al mediodía para la comida unos botellones, los botellones de refresco más grandes que habían, o llevaban inclusive su jarra para que ahí se le vaciara, y se daban a veces hasta 2 vueltas. Y eso era todos los días. ¿Cómo no vamos a ser obesos y padecer diabetes con esa educación que traemos? Bueno, mal es parte de la educación, en la cultura que venimos absorbiendo de padres a hijos, y hay que romperla en el sistema educativo oficial del gobierno, no con prohibición de que los niños no compren. Hay prohibición de que los chamacos adolescentes no compren cigarros. Hay prohibición. Y dime qué chamaco adolescente no se ha echado un cigarrito nada más por romper la regla. Es lo mismo. Fíjate que es importantísimo escuchar todas las voces. De hecho, te comparto, tuvimos entrevista con una psicóloga reconocida que tú conoces perfectamente desde muy joven, Nora Elisema, que ahorita es una psicóloga reconocida, está trabajando en Jalisco y próximamente se va al extranjero también. La verdad que ha avanzado mucho. Y ella nos decía lo contrario a lo que tú estás planteando, ¿no? Ella lo veía bien por sus, evidentemente, sus conclusiones, ¿no? Y posteriormente tuve la entrevista con un nutriólogo también reconocido que está laborando en Cancún, Quintana Roo. Igual se puso positivamente hablando respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Todos los puntos de vista siempre son buenos conocerlos y con base en eso tomar decisiones. Pero hoy, precisamente que estamos platicando contigo, nos das tu punto de vista desde el tema económico y desde el tema educativo. Yo creo que la gente es la que finalmente debe concluir qué es lo mejor que debe hacer efectivamente, ¿no? Por sí mismo y por mejorar su estilo de vida. Y claro que ahorita que comentabas el tema de la tiendita, claro que me acuerdo de qué tiendita hablas. Estaba ahí en Los Ríos, si mal no recuerdo, y yo era, por cierto, cliente de esa tiendita y porque ahí viví un buen rato, ¿no? Contador, fíjate que es magnífico escucharte, abordar todos estos temas. La verdad es que te agradecemos que te hayas hecho el tiempo de poder conectarte desde a gran distancia, pero con la participación que nos has dado, la verdad sí nos dejas un escenario muy, muy, muy abierto en lo que estamos platicando específicamente en lo económico. Y antes de irnos, me gustaría poder plantearte ahí 3 palabritas rápidamente y que tú nos dijeras a bote pronto, ¿no? ¿Qué piensas al respecto de esa palabrita, ¿no? Sin extendernos tanto, lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Y la primera sería Andrés Manuel López Obrador. Tiene ganas, pero no está usando los caminos correctos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya veremos sus resultados. Muy bien. El tema financiero con el secretario Herrera. Una gente mesurada, una gente que habla con la verdad y que yo creo que está manejando bien las finanzas públicas. Gonzalo Fósil en política. Activo en política, inactivo en partidos. Por supuesto que me preocupa el futuro de México, de Tabasco, y estamos atentos. Todos los días oigo las noticias de México vía internet. Y, híjole, y no avanzamos, no avanzamos, pero ahí ahora, estamos. Finalmente, la oposición. Hoy la oposición es una pantomima. Definitivamente se desdibujó, se perdieron de tanto. Ahora sí están pagando los platos rotos que los mexicanos les están cobrando. Contador, qué buena tarde, qué buena conversación. La verdad es que estoy seguro que a la gente le va a gustar toda esta parte y seguramente habrá personas que estén buscando contactarte. ¿Dónde encuentran a Gonzalo Fósil Pérez, contador público, y toda la actividad profesional que él maneja? ¿Dónde te encuentran, contador? Mira, yo tengo un sitio web que se llama defensafiscalafondo.com. Ahí están los teléfonos de mi oficina y también están mis teléfonos celulares. Yo normalmente atiendo muchas llamadas todos los días. Mi teléfono celular es el 55 60 17 38 75. En Facebook administro un sitio que se llama, una página, Cuentas Claras Capacita, donde damos tips contables y fiscales. Básicamente, ahí son los contadores los que me consultan. En YouTube tengo un sitio de Defiende al Contribuyente con Gonzalo Fósil, donde de manera abierta yo comparto hacia abogados y contadores
algunos tips de cómo defender mejor a sus clientes para que el fisco no los deje en la calle. Entonces, soy muy activo en esa parte y también en Facebook administro un grupo que se llama Defensa Fiscal Práctica y Estudio. Mis teléfonos son el 55 60 17 38 75. Cualquiera puede llamarme o mandarme un WhatsApp. Y el 99 34 22 22 22. Yo prácticamente atiendo a todo el que me llama. Me hablan de toda la República para plantearme problemas. Ayer me hablaron de Mexicali, estuve viendo un asunto de Chiapas, otro del Estado de México en la última semana, y ayer me hablaron de una frontera en Laredo para un problema que tuvieron ahí. Y bueno, ahí estamos todos los días resolviendo problemas a lo largo y ancho del país. Contador, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La verdad es que este programa, como es muy amplio en el sentido de lo que queremos abordar o lo que estamos abordando, lo hemos dividido en tres. Fíjate que el próximo capítulo vamos a hablar con emprendedores a través del marketing digital. Ya te invitaremos a que nos sintonices y posteriormente iremos a lo que tú decías también, el tema de el comercio en el ambiente territorial, ¿no? En el ambiente de la tiendita, la fondita, todo ese tema que vamos a abordar, porque lo económico es muy amplio, ¿no? Y básicamente es lo que mueve un país, un estado, un municipio, ¿no? Y te agradecemos muchísimo que desde tu perspectiva y desde la distancia nos acompañes. Para nosotros, ya sabes, esta es tu casa, que no sea la última vez que platiquemos al respecto, y te doy las gracias por esta excelente charla. Gracias, Luis Daniel, y yo creo que el tema de marketing digital, muy atinada a la selección. Hay cosas interesantes que platicar allí. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan, los invitamos a que nos sigan sintonizando. Cada viernes estamos a sus órdenes a través de Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer abajo, que nos den un like, que se suscriban y que, por supuesto, esta información, como lo dice el contador Gonzalo Fósil, está totalmente gratuita en las redes. A todo el que usted conozca y le pueda servir, preste esa información, désela, regálasela, porque finalmente nosotros lo hacemos con mucho gusto para servirle a ustedes. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.